Señor, dame una canción para Vicente de Paúl. La familia Vicentina de Miami presenta Con V de Vicente, un espacio para compartir la labor misionera de servicio integral a los más necesitados. Al servir a los pobres, se sirve a Jesucristo. Conducido y dirigido por la familia Vicentina de Miami. Aquí comienza Con V de Vicente. Todo por amor, que no se canse de entregarse sin medida en caridad. San Vicente de Paúl, ruega por nosotros. Santa Luisa de Marillac, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Interceded por nosotros. un saludo fraterno desde Casa María del Caminante. Les habla Luisa María Duzán Cambindo desde Colombia. Hoy compartiré con ustedes en este espacio de nuestro programa Con V de Vicente. Ustedes ya lo saben, los viernes son de la familia Vicentina. Estoy muy feliz de compartir con ustedes el día de hoy este hermoso programa. Agradecemos a Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios de la Arquidiócesis de Miami, que nos permite a través de sus redes llegar hasta ustedes. Gracias, queridos radioescuchas, por acogernos. Espero que se reúnan en familia o en camino al trabajo o de regreso a su casa y puedan disfrutar de este maravilloso programa que compartiremos con ustedes el día de hoy. Pues tengo una invitada muy especial que hace parte de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Ella nos va a hablar de un personaje bastante importante para la familia vicentina, para las Hijas de la Caridad y para la Iglesia Universal. Ese personaje es Santa Luisa de Marillac. Me pongo muy feliz de presentar con ustedes desde Colombia a Sor María del Rosario. Bienvenida, Sor María del Rosario, con nosotros en Radio Paz. Gracias, Luisita. Muy feliz estoy yo también. Usted sabe que soy de la familia. Sor María del Rosario Grajales va a compartirnos hoy desde su ser como hija de la caridad, como vicentina, pero también como mujer, cuál es la visión que tenemos de Santa Luisa de Marillac, ya que estamos bastante cerca de su fiesta, ¿verdad, Sor María del Rosario? Que es el día 9 de mayo, sí, señora. Este año ha sido año jubilar y estamos próximos a, en menos de 3 meses ya de clausurar este año jubilar el día de Pentecostés. Ahora les relato un poco para que hagamos un enlace. Quiero dar a conocer la faceta de espiritualidad de Santa Luisa de Marillac, que nos va a enriquecer muchísimo para vivir también estos días santos. Mi querida Sor María del Rosario, pues yo sé que todos los que nos están escuchando en este momento tienen mucha curiosidad de saber qué es eso de año jubilar, eso qué significa y por qué se ha hablado tanto de Santa Luisa estos últimos días. Y es que este es un año muy importante para la familia vicentina, para la Iglesia Católica, por algún acontecimiento muy especial. Si ustedes quieren saberlo, quédense pues, que más adelante vamos a hablar un poquito, a conversar sobre este acontecimiento. Yo sé que están muy curiosos por saberlo. Sor María del Rosario, yo quiero que usted nos cuente, como hija de la caridad, cuál fue su primer acercamiento con la figura de Santa Luisa de Marillac, cómo la conoció, cuál fue la primera vez que supo de ella. Bueno, siendo muy niña, tuve la oportunidad por una cuñada, esposa de un hermano mío, que era enfermera, trabajaba en el Hospital San José en la ciudad de Popayán. Y como yo soy gemela, ella nos llevaba a las grandes presentaciones y dramatizaciones que hacían en las fechas claves de la familia vicentina. Y una de esas era el 15 de marzo, que se celebraba la fiesta de Santa Luisa de Marillac. Entonces a nosotros nos vestían tranquilamente de las niñas pobres con la canasta, llevándole pan a Santa Luisa para que ella le repartiera a los otros niños.
A mí eso nunca ha salido de mi espíritu, mi mente, mi corazón, porque es realmente lo que en 45 años de hija de la caridad he repetido en muchas estancias, como es en la práctica de la misión, aunque fui maestra muchos años, pero en la gran misión que Dios me regaló, eso era lo que hacía. Llevar en el canasto el pan para los pobres y la olla de la sopita para los pobres. Para mí eso es la impronta de la vida de Santa Luisa, que supo comunicar a las primeras hijas de la caridad y a las damas de la caridad, porque ella es abanderada en todo esto de la formación, pero era el enlace entre espiritualidad y práctica de la acción misionera y de el encuentro realmente con Cristo en el pobre. Eso es lo fascinante de Santa Luisa para mí. Yo pienso que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. O sea, Sor María del Rosario, que podríamos nosotros pensar, decir que cada vez que alguien actúa, hace un gesto de amor, de servicio hacia el más pobre, hacia el más pequeño, está siguiendo esos pasos de Santa Luisa, ¿cierto? Que a su vez Santa Por, Luisa está siguiendo los pasos del mismo Jesús. por supuesto, porque ¿qué es? Yo soy bautizada, Luisa fue bautizada en su práctica de vida cristiana. Las obras de misericordia son el reflejo de mi expresión, de mi consagración, de la impronta que dejó en mí el bautismo para compartir con mis hermanos necesitados. Y ella tuvo la fortuna de encontrarse con San Vicente de Paúl. Pues imagínense, él que fue el heraldo de la caridad, pues impulsó a Santa Luisa y avivó en su corazón ese deseo del encuentro con los más pobres, de esa manera simple y llana, llevando una sopa de comida en una ollita a los necesitados. Acordémonos que ella vivió en la época de la guerra, entonces había mucha gente desplazada, había mucha gente que deambulaba con hambre, con miseria. Y era una sopita y un pan. Entonces, para mí eso es, que se siga multiplicando esto, quiere decir que la caridad de Dios no tiene límite. Sor María del Rosario, es decir, que entonces cada vez que uno como que siente en el corazón ese deseo como de salir al encuentro, de servir, o a veces se convierte en una preocupación, ¿cierto? Uno podría decir, pero es que en la calle hay tantas personas con frío, con hambre, eso también lo vivió Santa Luisa, ¿verdad, Sor María del Rosario? Porque Y San vivió en Vicente, Francia en un contexto demasiado, unos tiempos muy difíciles. sí, claro. Eh, San Vicente y Santa Luisa salían en la noche porque, como era tiempo de guerra, las mujeres eran abusadas y los niños, empezaron a aparecer los niños expuestos en las puertas de las iglesias, en la casa de la gente, y entonces nació esa obra de los niños expósitos. Por eso esos niños San Vicente y Santa Luisa los llamaron así, expósitos, porque eran expuestos a que un corazón caritativo, a que un alma con la gracia de Dios, con el movimiento de Dios, fuera a recogerlo y a darle una vida digna, no tirado en un portal. Entonces, es encontrar, mejor dicho, la magia fue que San Vicente y Santa Luisa, Dios los pusiera frente a frente para esta caridad sin límites. Sin Sin límites. límites. Bueno, pero entonces, para que nosotros, yo, los radioescuchas que están muy atentos aquí en Radio Paz, la emisora del Cordero, escuchando lo que nos relata Sor María del Rosario, para que comprendamos cómo Santa Luisa llegó a ese punto de arder por la caridad, por el amor, por la prontitud, ¿cierto? Por ese servicio inmediato, conozcamos como un poquito de sus orígenes, ¿verdad? ¿Qué sabemos, por ejemplo, de la niñez o de los orígenes, la juventud de Santa Luisa? Muy bien, Visita, pues ella experimentó también lo que era la desolación.
experimentó lo que era no tener un consuelo oportuno, como fue porque fue una niña que no conoció a su mamá. Y ese desarraigo de ese lazo entre la hija y la madre, pues ella no lo pudo vivir, porque la que se empoderó de ella fue una tía religiosa por parte del papá, que la llevaron, el papá la dejó interna ahí con ella, y ella fue la que le enseñó, la que la ayudó a criar, la que la vio crecer, y él le enseñó labores, y le enseñó también literatura. Por eso tenemos grandes escritos de Santa Luisa, muy docta ella, muy inteligente, muy brillante, pero siempre añorando esa presencia de la madre de la que careció, porque nunca se supo quién fue la madre de Santa Luisa. Ella, con ese corazón así sufriente, porque es una niña que tiene que llorar sola, que no tiene quien la consuele. Es una niña que tiene que levantarse sola y hacerse toda una mujercita ahí al amparo, gracias a Dios, de la tía religiosa que la acogió. Luego ya pasó a un hogar, porque cambiaron, creo, pues que fue eso, creo, lo pongo entre comillas para no asegurarlo, pero ya la hermana no, la tía ya no estaba en ese convento. Tú sabes que a nosotros nos cambian con relativa frecuencia. Entonces la pasaron a un hogar de niñas que tenía una señora que acogía a las niñas que no tenían hogar. Entonces Santa Luisa llegó allá. Pero ¿cómo llegó Santa Luisa ya? Ya llegó formada en la literatura, vuelvo y lo expreso, y en la pintura. Por eso existe un cuadro enorme del Señor de la Caridad en la Casa Madre en la Rue du Bac, pintado por Santa Luisa, que es una maravilla de cuadro. O sea, las hermanas que hemos tenido la gracia de ir a la Rue du Bac y pasar por ese salón donde una pared muy alta tiene ese cuadro del Señor de la Caridad, realmente en el corazón uno siente que Santa Luisa allí dejó todo lo que ella sentía en materia de amor a Dios, de amor a Jesús, pero también de caridad hacia los pobres. Muy, muy expresivo, muy expresivo. Y fue el apoyo también de San Vicente de Paúl, porque fue esa faceta femenina que San Vicente necesitaba para que el desorganizado en la caridad, Santa Luisa tratara de organizarlo y buscar estas personas que le pudieran ayudar. Y fue con las damas de la caridad primero, pero Santa Luisa tuvo la visión de la formación de la congregación de las hijas de la caridad. Y ella, precisamente es por eso que estamos en el año jubilar, porque el día de Pentecostés, ella en oración en la iglesia de San Nicolás de Chardonnet, ella tuvo la visión de ver caminar unas jóvenes que las aldeanas de ese momento siempre usaban, las campesinas pues, usaban manto, vestido largo hasta el suelo, suecos y delantal blanco. Y ella veía pasar y ir y venir a esas jóvenes en la visión que estaba, pues su espíritu muy conectado. Yo digo que al cielo, porque si esta obra no ha terminado, esto es del cielo. Y vio a esas jóvenes con una olla en la mano, llevando el caldito y una canasta de pan, llevando el pan francés a los pobres en la calle, en las casas, a los abuelitos abandonados y en los hospitales. Entonces, es desde tu propio sufrimiento que nace el saciar por el hambre a esas personas que carecen, que no tienen a nadie, que están sufriendo. Entonces, calmar ese dolor, ir a escucharlos, poner un brazo en el hombro de esa persona que está desolada. Y es muy hermoso. Yo vivo enamorada de Santa Luisa. Pues para mí ha sido mi referente en mi misión como hija de la caridad, cerca a los pobres. Esa es la intención, la gran invitación del programa del día de hoy, que todos los que nos estén escuchando, los radioescuchas aquí conectaditos en Radio Paz, se enamoren también de Santa Luisa, como muchas personas lo están, pero enamorarse de Santa Luisa
no es simplemente decirlo, sino también que nos enamoremos tanto que querramos ser como ella. Entonces, Sor María del Rosario, usted ahorita que me decía eso, que esas iban idas y venidas, llevando un caldito, llevando una sopa, llevando un poquito de pan. O sea que cada que vemos una hija de la caridad, que las vemos corriendo de afán, como decimos aquí en Colombia, que el servicio les surge, es algo a lo que ellas van muy pronto. Podemos imaginarnos así también a Santa Luisa de Marillac, ¿verdad? Bueno, Claro, ahorita que usted nos contaba, Sor María del Rosario, de la vida de Santa Luisa, de su origen, no podemos quedarnos solo como en esa mujer tan inteligente, ilustrada, sino saber que también en su vida hubo como ese dolor, ¿verdad? De no conocer a claro. su madre. Sí, Eso tuvo que ser muy duro. muy fuerte, eso fue muy fuerte para ella, o sea, en su corazón tenía esa impronta, estaba grabado en su corazón esa ausencia maternal. Pero en los escritos de de ella siempre descubrimos que más la doctrina espiritual que guiaba su vida, ella fue plasmando en cartas, expresando el sentido práctico de esa doctrina. ¿Y cuál fue? Entonces ella hizo un enlace, un engranaje perfecto, su visión del sufrimiento para acercarse al corazón de Dios y crecer en su amor y capacidad de servicio a los pobres. Se puede apreciar en recomendaciones que escribe a las hermanas ya cuando fundó la comunidad con San Vicente de Paúl y a las comunidades que vivían en dificultades por el acercamiento a los pobres. A veces los pobres eran grotescos, eran bravos, peleaban por el pan que le daba a uno y querían arrebatarle, era tanta el hambre que le arrebataban el pan que le daba a otros primero. Entonces, ¿qué sacamos de allí? A ver, del sufrimiento que hay en el corazón de Santa Luisa, que lo transforma en caridad viva y operante para los pobres, ese ejemplo nos lleva a que asumamos, estamos en este tiempo evocando el sufrimiento de Cristo que nos entrega hasta la última gota de sangre, hasta la última gota, hasta el último momento de su vida nos entrega. ¿Para qué? Porque nos está enseñando, al igual que Santa Luisa lo interpretó de ese amor a Cristo, a Jesús Cristo, que hay que amar el sufrimiento cuando está en nosotros e ir con Él al pie del crucifijo. ¿Para qué? Porque por Jesús podemos superar todas nuestras dificultades si le tenemos más confianza a Jesús crucificado que a las criaturas. Porque nosotros no podemos ser por apariencia, nosotros no podemos ser porque nos vean, porque nosotros no es que esta persona es, mejor dicho, altruista, porque esta persona es lo que tiene y lo da, porque no. Ese rótulo Santa Luisa nunca lo tuvo, San Vicente tampoco, menos lo podemos tener nosotros hoy cuando tenemos al lado de nosotros tanta miseria, tanta hambre. Pero desde eso que a lo mejor nos está tallando, si usted quiere sanar su sufrimiento, busque un pobre, llévele, comparta con el pobre, hasta ese mismo sufrimiento y verá cómo se sana. Es una lección de vida para Santa Luisa. Miren este principio, un principio en general de su vida. Las almas que buscan a Dios lo encuentran en todas partes, pero particularmente y con toda certeza en los pobres. Las almas escogidas por Dios están de manera muy particular destinadas al sufrimiento. No podemos descartar el sufrimiento cuando nos metemos en esta ola de caridad, puesto que para ellas amar y sufrir es una misma cosa. Entonces no hay caridad sin sufrimiento, porque me tengo que desprender, porque me tengo que dar totalmente, dejar a lo mejor cosas que yo quiero para, dice como decimos ahora, para despejar. Pues a veces el tiempo no me da tiempo a mí ni para despejar, porque es tanto la urgencia del servicio que yo no puedo buscar en mí esa gratificación, sino que voy a servir a ese pobre por amor a Dios, por amor a Dios. Qué hermoso, Sor María Rosario. Yo creo las que nos escuchan no deben estar anotando en papel lo que usted nos está diciendo, pero estoy segura que va a quedar grabado en su corazón, ¿no? Así como a Mamita María.
que todo lo iba guardando en el corazón, porque Claro, es muy hermoso. Es que Santa Luisa no se puede quedar solamente en la foto, en la figura, en la celebración, sino que sí, debe invitarnos y retarnos, por supuesto, a vivir como ella lo hizo, en un contexto tan difícil, tan marginado, con tanta pobreza, tanta desigualdad y sobre todo el contexto de la guerra en Francia, Sor María del Rosario. Y es una sí, mujer que se atreve y que tiene como sí. estas dudas, ¿cierto? En su corazón. Háblenos un poquito de eso, Sor María del Rosario. En estos 2 minuticos que quedan, nos va a contar usted un poquito sobre ese Pentecostés, sobre ese año jubilar. Ajá, pues que es precisamente por la efusión del Espíritu Santo y porque su corazón tenía una certeza absoluta que era Dios el que tenía ese querer para ella. Entonces se traduce en una misión y queda en la historia en una misión. Y estamos celebrando 400 años de esa misión. Trae consigo qué? Sufrimiento y dolor, porque a nosotros nos duele ver a los pobres en ese sufrimiento tan grande. Y es la conciencia, oigan esto, del envío que Dios hace de nuestra vida desde la consagración bautismal, desde mi ser de la misión a la que Dios me ha llamado, que eres casado, que eres profesional, que eres una adolescente con una viveza impresionante como Luis. En esa misión, ese envío que Dios hace en nosotros todos los santos días, una vez que nos levantamos, la que activará el espíritu de morir. Y la palabra espiritual es mortificación, acción de yo morir para que otro tenga vida, como lo hizo Jesucristo en la cruz. Y Amén. así para llevar el servicio del pobre como Dios quiere, no como yo quiero, Como sino Dios como quiere. Dios de mí. Si nos vemos sometidos a la prueba de la mortificación, dice, si no aceptamos eso, caemos en un estado que nos parece deplorable, nos cansamos y en efecto, pues estaríamos, si no pareciéramos, apareciendo al mundo como si no hubiéramos sido enviados por Dios, sino porque somos nosotros los que queremos aparecer a través de lo que hacemos. Que Dios nos guarde, que San Vicente nos defienda y Santa Luisa de esa actitud. Eso no puede existir en un bautizado, eso no puede existir en una hija de la caridad. Lo han Amén. escuchado ustedes aquí en el programa con B de Vicente desde Casa María del Caminante y por supuesto en Radio Paz, la emisora del Cordero que nos presta este espacio para llegar a ustedes con la santa del día de hoy, Santa Luisa de Marillac. 4 siglos después y ahí aún sigue su nombre sonando y retándonos a vivir como lo hizo ella. Santa a la que yo le debo mi nombre, por supuesto, me llamo Luisa María por Santa Luisa y con mucho orgullo, Sor María del Rosario. Fue un placer tenerla en nuestro programa, un gusto y le enviamos un abrazo grandísimo a todas las personas que se conectaron y nos escucharon durante este programa. Con B de Vicente. Comunión de oraciones, Luisita. Muchas gracias. Oh Señor, dame una canción para Vicente de Paúl. La familia Vicentina de Miami presentó Con B de Vicente, un espacio para compartir la labor misionera de servicio integral a los más necesitados. Al servir a los pobres, se sirve a Jesucristo. Conducido y dirigido por la familia Vicentina de Miami, con B de Vicente. Todo por amor, que no se canse de entregarse sin